si Hacienda pagara el 30% de tu ahorro. Y voltean a ver lo que tienen y dicen, no he hecho nada, ¿no? Y está calculado por diversos financieros que en el mejor de los casos te llevarás el 30% de tu último salario. El 30. Entonces, al Muy nivel poco. que tú quieras, si una persona gana 20,000 pesos, pues tu pensión será de 6,000. Si una persona gana 50,000 pesos mensuales, tu pensión será al mucho de 15. GPX, transformación con propósito. Bienvenidos a GPX, tu transformación con propósito. Este podcast donde traemos información súper interesante para ti. El día de hoy estaremos explorando un tema que es la planeación sobre el ahorro y el retiro. ¿Por qué importa y cómo pueden ayudarnos a vivir con mayor claridad, visión y tranquilidad económica y con una adecuada planeación? Me acompaña el día de hoy Juan Carlos. Yo soy su amiga Maribel Cisneros y tenemos como invitado a nuestro estimado Alfonso. Mucho gusto, Maribel. Mucho gusto, Alfonso. Mucho gusto, ¿Cómo estás? Alfonso. Bien. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bienvenido, Muchas gracias. Alfonso. Y bueno, pues vamos a entrar a este tema en el que tú eres así súper experto y empecemos a entrar en esta cuestión. Platícanos un poco de cómo se fue desarrollando digamos que esta profesión que desarrollas, ¿de qué va? Claro. Háblanos un poco de ti. Sí, bueno, yo soy de perfil, soy contador, ¿no? Estudié la carrera de contaduría y a lo largo del tiempo me he dedicado a trabajar tanto en la industria privada como también tuve un negocio y finalmente desde hace ya 14 años me dedico a temas financieros, temas netamente financieros enfocados a la inversión y al ahorro. Y dentro de eso, pues, tiene mucho que ver con lo que es la parte del ahorro para el retiro, o ahorro para la educación de los hijos, o temas de poder maximizar la pensión del IMSS, como que todo enfocado a planeación y que hacer que el dinero de las personas crezca. Y bueno, ¿por qué los mexicanos no estamos preparados para tener un plan de retiro? No sé, ¿a qué atribuyes esa situación, Alfonso? Mira, principalmente es un tema de educación financiera, creo que es lo principal, ¿no? O sea, ahí de plano es algo que debería empezar a enseñarse en las mismas escuelas, cosa que no sucede, o en las mismas familias también, pero es un tabú en México a veces hablar del dinero, entonces no se habla abiertamente de padres con hijos y entonces eso nos provoca ciertas deficiencias y escasez de información cuando ya somos adultos. Por eso es importante poder educarnos. Si no lo hacemos de forma obligada en algún sistema, pues voluntariamente deberíamos de informarnos y buscar cómo estar preparados para tener un mejor presente y un mejor futuro. ¿Cuáles son los mayores mitos que se escuchan alrededor de este tema de las... Pues mira, hay mucha gente que dice, pues yo ya con la Afore ya tengo, ¿no? O sea, creen que ya con eso será suficiente sin siquiera investigar cuánto le dará la Afore, los que tienen Afore, ¿no? Los que no tienen, pues a lo mejor también opinan que va a ser más fácil para ellos cuando ya sean adultos, ya van a empezar a ahorrar para el retiro, como que es un tema que lo dejan para después, como si no tuviera importancia en el presente, y es totalmente al revés, ¿no? Haciendo una adecuada planeación con tiempo, puedes hacer algo cómodamente y lograr un excelente futuro sin sacrificar tu presente. ¿Y qué pasa con las personas que solo apuestan a su Afore? Pues mira, hay un tema que se llama la tasa de reemplazo, que es importante mencionarla, que consiste en cuando tú ya dejas de laborar y que tuviste Afore a lo largo de tu vida, ese dinero que te va a dar de pensión, ¿a cuánto equivale de tu sueldo actual? Y está calculado por diversos financieros que en el mejor de los casos te llevarás el 30% de tu último salario. El 30. Entonces, al Muy nivel poco. que tú quieras, si una persona gana 20,000 pesos, pues tu pensión será de 6,000. Si una persona gana 50,000 pesos mensuales, tu pensión será al mucho de 15. Y si ganara 100,000 pesos, que es un gran salario, su pensión sería de 30,000 pesos. Entonces, vivir con el 30% de lo que estás acostumbrado es muy difícil. Tienes que cambiar definitivamente tu estilo de vida y no creo que todo el mundo esté dispuesto a sacrificar eso, ¿no? Entonces, ese es un gran mito, que piensan que con la Afore ya la hicieron y la verdad es que no. Ok, y alguien que quisiera
pues retirarse bien, llegando a esta edad adulta, ¿cuál tendría que ser como su meta de ahorro y cómo se generaría? O sea, ¿cuáles serían los tips, bueno, que nos hacen? Claro. Mira, yo creo que para empezar, todo el mundo debería tener en la mente cuánto quisieran recibir de pensión, ¿no? O sea, que es una pregunta que normalmente uno no se hace, ¿no? Cuando llegas al retiro, pensemos que hoy tuviéramos la edad de retiro. Hoy cumplo 65 años de edad, por ejemplo, ¿cuánto quiero recibir hoy mensual, ¿no? Entonces ya es un punto de partida, saber cuánto gano, cuánto quiero al mes. Y eso hay que, pues, exponenciarlo por el tiempo que voy a vivir, ¿no? Si voy a vivir no sé cuánto tiempo, pero si tomas un promedio de vida de 20 años, de los 65 a los 85, hay que empezar a hacer esa multiplicación, ¿no? Bueno, ¿cuánto al mes? Por 12 meses, por 20 años, es una cantidad bastante importante. Entonces, ese sería el punto de partida, saber cuánto quiero recibir de pensión para poder hacer cálculos y planearlo adecuadamente. Bueno, y más que nada también establecer, porque a lo largo de tu vida, tus necesidades económicas se van modificando. Los hijos crecen, se independizan y al final, digo, hay un momento en que ya hiciste a lo mejor un patrimonio y a lo mejor de ahí tienes que partir como decir, a ver, mi plan de retiro el día de hoy, o sea, a lo mejor a lo que voy es en qué momento tengo que decir hoy, en este punto me tomo una foto del día de hoy y de aquí mi plan, ¿no? Esto más o menos, ¿en qué edades sucede o en qué etapas de la vida? Sí, creo que mencionaste varios puntos importantes, porque es un hecho que la vida va cambiando a lo largo del tiempo. Hoy la mayoría de los jóvenes, a lo mejor ya no todos tienen interés en tener hijos, Ajá. pero anteriormente, que era una cultura muy normal, ¿qué sucedía? Pues estás soltero y ganas un cierto ingreso. Luego vienen los hijos y se diluye tu ingreso porque los gastos aumentan, ¿no? Y el día que ya crecen y son independientes y a lo mejor salen de casa, otra vez te liberas un poquito, pero viene un tema de gastos médicos, o a lo mejor la salud empieza a afectar. Entonces, hay esas etapas y por eso tener un plan de ahorro que sea independiente a la Afore te ayuda porque lo puedes moldear a tu necesidad, a tu gusto y a tu situación, ¿no? Si a lo mejor tu capacidad en ese momento es muy poca, bueno, empiezas con algo pequeño, pero empiezas. Y si más adelante te liberan ciertos gastos, puedes tener algo mucho mayor. Entonces, esa es la ventaja de tener un plan alterno y no depender nada de la Afore, sino tener algo que tú puedas moldear como más te convenga, ¿no? Y además también existen ciertos beneficios de este tipo de productos. Algunos te permiten disponer de dinero antes, ¿no? Para alguna emergencia, alguna situación Sí. de gravedad o incluso hasta una oportunidad de negocio. Hay algunos que te permiten también hacer este tipo de movimientos, ¿no? Ay, Alfonso, muchísimas gracias. Tenemos todavía más datos, no se vayan. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más información. Gracias. Gracias. Volvemos en un instante con más inspiración y herramientas para tu transformación. Esto es GPX, tu transformación con propósito. Oye, Alfonso, y bueno, en el trayecto de la vida, las necesidades van cambiando, los panoramas van cambiando. Y entonces mi pregunta es, ¿cuándo te vas a dar cuenta que ya vas tarde, no? Ok, pues obviamente varía dependiendo de la situación de cada quien. Hay personas que experimentan en cabeza ajena y a lo mejor un joven podría ver como que un tío, pues ya se le fue el tiempo, ¿no? Y entonces lo hace ser consciente a una temprana edad. Pero son casos muy puntuales. Pero la generalidad, pues más como a los 40 y yo diría que a los 50 años, como que a los 50 años empiezan a hacer conciencia de que ya ven más cercano el retiro y voltean a ver lo que tienen y dicen, no he hecho nada, ¿no? ¿Por qué? Y entonces a lo mejor es cuando empiezan a buscar con algún asesor qué hacer y pueden hacer algo, están como a tiempo, pero les va a costar ya más trabajo, porque ya tiene que ser un esfuerzo mayor, porque tienen menos tiempo para juntar el dinero que van a requerir. En cambio, si lo vieran como este joven hipotético que pongo, que desde temprana edad empieza, se lo van a llevar con toda la calma del mundo, porque tienen mucho tiempo para juntar todo el dinero que van a estar. Entonces, lo ideal es, ¿cuándo? Pues desde que empiezan a generar ingresos. Desde su primer ingreso, desde ahí deberían empezar. Sin embargo, pues sí, la gente se empieza a dar cuenta ya por ahí de los 50. Algunos todavía a los 60 se empiezan a preguntar qué tienen que ver para su retiro. Ya no hay mucho que modificar, hay que ver qué es lo que tienen y cómo poderlo maximizar, pero no hay mucha capacidad de reacción, por eso conviene pues hacerlo con tiempo. Moraleja para los jóvenes que empiezan su carrera profesional como profesionistas independientes, que cada vez son más, que ahorita que empiezan a generar ingresos, inicien visualizando que necesitan un plan financiero para el futuro, ¿verdad? Por Al supuesto. retiro. Por sí, tener esa planeación, mientras más pronto sea, no sé, a los 20, yo creo que es más adecuado y como dices tú, se la llevan más tranquilo.
¿no? Y que es lo más Definitivo. importante. ¿Y cuál es el importe que deben de tener ellos para considerar su ahorro, su planeación? Claro. Mira, yo creo que ahí el punto de partida sería primero definir qué pensión quieren, ¿no? Cuando tú ya tienes claro cuánto quisieras recibir mensual, o sea, es un hecho que tu vida laboral, pues normalmente va subiendo de ingresos, ¿no? Llega un punto en el que a lo mejor tus ingresos son muy altos, pero tus gastos también. Luego los gastos bajan, pero cuando llegamos a la edad ya de retiro, lo que más se presenta comúnmente son temas de enfermedades y así, entonces son bastante costosas. Sí, sí, sí. Entonces, por esa razón, lo ideal sería poder mantener mínimo tu último sueldo. Si ganabas 30, 40, 50, pues yo diría que deberías esperar por lo menos de pensión recibir lo mismo, ¿no? Porque tú ya sabes más o menos ese dinero que lo recibes cada mes, cómo lo vas a repartir. Si de repente te lo recortan a la mitad o al 30%, y pues tienes que hacer magia, ¿no? Entonces, mínimo lo que ganas. Entonces, vamos a un ejemplo hipotético, porque son 3 cosas que hay que saber. Una es, ¿qué pensión quieres? 2, ¿cuánto dinero se va a necesitar para lograr esa pensión? Y 3, ¿cuánto tendrías hoy que empezar a ahorrar para juntar ese dinero? Entonces vamos a poner un ejemplo muy práctico, muy sencillito. Una persona que quisiera una pensión de 50,000 pesos mensuales, ¿no? 50,000 mensuales son 600,000 pesos al año, ¿no? Y si vives el promedio de vida, que son 85 años, y lo recibes desde los 65, son 20 años. Entonces, si multiplicas 50,000 mensuales por 12 meses, que son 600,000 pesos a un año, de 10 años son 6 millones, de 20 años son 12 millones. Entonces necesitas juntar 12 millones de pesos para que te alcance a recibir 50,000 mensuales de los 65 a los 85, ¿no? Y eso sin contar la inflación. Entonces necesitas tener en la mente que necesitas juntar 12 millones de pesos. Cuando lo ves hoy, dices, imposible, ¿cómo lo voy a hacer? Por eso es importante verlo con tiempo, porque con instrumentos financieros donde puedes ir ahorrando poco a poquito y que te ayudan porque tiene interés compuesto y va creciendo ese dinero, puedes lograrlo, aunque parezca una cantidad estratosférica. Pero el chiste es eso, primero definir qué pensión quieres, cuánto se requiere y además cuánto tendrías hoy, ya eso lo ves con un asesor, cuánto tendrías que empezar a ahorrar hoy para llegar a ese dinero. En nuestra generación, yo veo que ya hay muchos profesionistas independientes. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen el visualizar o hacer estos planes financieros? Bueno, el primer error es también relacionado con lo que habíamos mencionado, que creen que con la pobre será suficiente, ¿no? Entonces a lo mejor dejaron de laborar porque son independientes, pero tienen lo que cuando eran empleados, pues tienen un dinero allí y a lo mejor creen que eso les puede funcionar. Error, ¿no? Definitivamente no. La segunda es que a lo mejor lo dejan para después, dicen, no, ahorita todavía no, cuando ya esté a punto de pensionar ya lo voy a ver, ¿no? Ese es otro error. Lo dejaré para después. Para después. Pero también otro es que cuando eres independiente y te empieza a ir bien, pues empiezas a lo mejor a subir tu nivel de vida y empiezas a gastar más, ¿no? Entonces ganas más, pero gastas más y sigues dejando para después el ahorro para el retiro. Entonces ese es como el error más común, como perder de vista que el ahorro para el retiro es importante hacerlo a la mayor temprana edad posible. Con una disciplina y con un compromiso contigo, ¿no? Definitivo, ¿no? Por eso lo ideal es no hacerlo uno en el banco o en el colchón, sino tratar de conseguir con una compañía un contrato donde obligadamente estés ahorrando mes con mes o cada trimestre para que sea un hábito, ¿no? Lo más difícil luego es generar el hábito, entonces te ayuda. Esa es la palabra clave, yo creo, hábito. Hacer el hábito. El hábito es primordial. ¿Y qué señales nos indican que vamos mal encaminados para nuestro retiro? Pues va un poco de la mano también con algo que ya mencioné, que es no tener ni siquiera idea de qué pensión quieres recibir, ¿no? Cuando yo les pregunto a la gente, oye, ¿y cuánto te gustaría recibir de pensión? No saben, la gente no sabe, ¿no? Entonces tienes tú que tener claro, a ver, hoy vivo con X nivel de vida, ¿qué es lo que tú esperarías para el futuro? ¿Vivir con el mismo nivel? ¿Vivir con un nivel más bajo? ¿O vivir incluso con un nivel más alto? En función a eso, tú defines tu meta, porque es personal. No tienes por qué esperar que el gobierno o alguien te la ponga, te la pones tú. Claro. Tú decides con qué meta quieres llegar. Y entonces en función a eso, pues ya ahora sí, esa es la planeación de lo que platicaba hace rato. Pero primero es eso, ¿no? O sea, eso es el error más común, que ni siquiera se sientan a hacer números para decir, yo quiero vivir con una pensión de tanto porque quiero viajar, quiero comprarme cosas, no quiero depender de nadie. O no, yo ya con lo que tengo, ya mi casa está pagada, mi coche está pagado, mis hijos ya son independientes, yo a lo mejor con 10,000 pesos la armo. Bueno, cada quien, ¿no?
pero sí es lo primero tener claro eso, cuánto queremos. Oye, pues está súper interesante. La verdad es que la reflexión está en que tenemos que ser conscientes, ¿no? Que aunque no sabemos qué va a pasar en el futuro, planear es súper importante para asegurar que tengamos pues ese alcance de nuestras metas, pero también tener una estrategia para lograr que esa planeación se realice, porque estamos hablando yo creo un poquito de eso. Y bueno, vamos a hacer otro pequeño corte, regresamos enseguida con ustedes, la plática está interesantísima, no se vayan. Volvemos en un instante con más inspiración y herramientas para tu transformación. Esto es GPX, tu transformación con propósito. Pues continuamos platicando con Alfonso Morales de este tema tan importante que es lo del retiro. Bueno, Alfonso, ¿qué es un PPR, un plan de pensión de retiro? ¿Y solo es para los ricos? No, realmente el PPR es un instrumento que es para cualquier persona mientras sea mayor de edad. Cualquier persona lo puede contratar. Las siglas de PPR es Plan Personal de Retiro, tal cual. Y este producto puede ser incluso deducible o no deducible de impuestos, ¿no? También tiene esa ventaja, pero ahorita a lo mejor tocamos ese tema. Pero el plan personal de retiro, pues no es para ricos porque realmente se puede para cualquier persona, porque a pesar de que es un tema donde vas aportando constantemente, se puede hacer aportaciones pequeñas. ¿Cuántas pequeñas? Cada compañía tiene sus propios límites, algunas son de 1,000 pesos al mes, otras son de 1,500, de ahí para arriba. Pero más que enfocarme en el monto mínimo, me gusta siempre enfocarme en la meta, ¿no? Que es a lo que quieres llegar. Pero pensando en alguien que con trabajos va a empezar y que no tiene mucho capital, pues realmente se puede de esas cantidades. Entonces, pues digamos que no es para ricos, ¿no? Cualquier persona podría tenerlo. Entonces estamos diferenciando lo que es la Afore de un plan personal para retiro, que viene a ser, entiendo, complementario a la Afore. Así es. El Afore es, digamos, quien tiene IMSS o quien tiene ISSSTE. La Afore es quien administra, de la Afore propiamente, es quien administra los recursos que están en la Afore, que vienen de esas dos instituciones, ¿no? IMSS o ISSSTE. Okay. Eso para quien lo tiene. Quien es independiente o quien quiere tener una mayor pensión, puede hacer un PPR. Entonces, un complemento perfecto para quien a lo mejor ya veíamos que con la tasa de reemplazo recibirán el 30% de su salario, pues a lo mejor ese 70% que te falta lo puedes hacer en un PPR, ¿no? Para complementar y llegar a tu pensión que realmente quieres. O quien de plano es independiente y no tiene absolutamente nada, con mayor razón tiene que ser un PPR. Bueno, a mí me surge una pregunta. Yo tengo una Afore que es una institución que lo administra. Yo contrato un PPR y le tengo que comunicar a la Afore para... No, o sea, es como que yo soy la que va a administrarlo de manera independiente. Tengo mi Afore y este plan no tienen que estarse comunicando, digamos... Más Exacto. que soy yo el que personalmente lo administro. Así, es totalmente independiente y es una compañía externa. Generalmente son compañías aseguradoras, también algunos bancos tienen, pero principalmente las aseguradoras tienen este tipo de productos que tienen varios beneficios, pero es ajeno, ¿no? O sea, tú puedes tener tu Afore y aparte tener tu PPR y puedes tener otro PPR más y claro, puedes ser a un plazo de nada más cortito, 5 o 10 años y no tiene que ir ni en paralelo con la Afore, es totalmente separado. Entonces el PPR es de forma privada y el Afore es de forma de sueldos y salarios de las empresas y todo eso. Exactamente. Ok, interesante. ¿Y cuánto puede generar una diferencia de empezar hoy a ahorrar o empezar dentro de 5 o 10 años? Pues sí hay una diferencia importante, ¿no? ¿Por qué? Porque los PPRs, todos los PPRs utilizan algo que es la fórmula del interés compuesto. ¿Eso qué quiere decir? Tú tienes una aportación, te genera un rendimiento y tanto tu aportación como tu rendimiento, todo se reinvierte. Entonces ahora te genera rendimiento sobre tu aportación y sobre ese rendimiento que ya tenías y se empieza a hacer más y más y se vuelve una bola de nieve. Es decir, el crecimiento en lugar de ser lineal y que vaya como una línea hacia el tiempo subiendo, ascendente así vertical, digo en diagonal, es una línea curva prácticamente que en los últimos años se va volviendo algo exponencial. O sea, empieza aportando 2,000, 3,000 pesos mensuales, pero a lo largo de X número de años ya tienes 500,000 pesos allí, más tu nueva aportación, ya tienes una bolsa muy grande y te genera rendimiento sobre todo eso. Entonces el rendimiento empieza a ser mucho mayor los últimos años. Por eso hace mucha diferencia en los años. Ahora, si queremos tomarlo un ejemplo, en alguna compañía, por ejemplo, una persona de 40 años que quiera lograr una pensión de 40,000 pesos, tendría que empezar a ahorrar a esa edad alrededor de 8,000 pesos mensuales, ¿no? Digo, varía por cada compañía, pero más o menos un promedio. Con 8,000 pesos mensuales, una persona de 40 años puede llegar a una pensión de 40,000 pesos. Ajá. Si una persona empezara a los 30 años, para llegar a los mismos 40,000, tendría que ahorrar nada más 4,000.
Exacto. Poco menos de 4,000, de hecho, la mitad. Entonces, 10 años de diferencia hace mucho, ¿no? Sí. Digo, varía también porque no es lo mismo hacer un cálculo para alguien de 20 que para alguien de 50, ¿no? Pero en promedio, o sea, tomando una media, más o menos eso. Entonces, sí hace diferencia. Bueno, y un tema súper importante, yo creo, para todos los profesionistas independientes que nos van a estar escuchando y que ahorita, ay, yo sí me interesa, pero pues yo tengo que ver los temas fiscales, cómo me beneficia y todo eso. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, está interesante eso porque los planes, los PPRs pueden ser deducibles o no deducibles. Ajá. ¿Qué ventaja tiene? El deducible, la ventaja fiscal que tiene es que todo lo que aportas en el año lo puedes incluir en tu declaración anual como si fuera un gasto, una deducción. Entonces tú tienes una cierta cantidad de impuestos a pagar y cuando llega tu declaración anual, en la anual es donde se descuenta todo lo que ahorraste el año anterior. Y entonces acabas pagando menos impuestos o si tenías saldo a favor, incluso tienes ahora mayor saldo a favor. Entonces es un beneficio fiscal bastante importante porque tú estás ahorrando para tu retiro. O sea, en cualquiera de los dos escenarios, deducible o no deducible, ahorras para tu retiro. Ajá. Pero en el deducible adicional tienes ese beneficio. Más o menos en cálculos equivale como si Hacienda pagara el 30% de tu ahorro. ¿no? Está padrísimo que decir. Sí, ¿no? que, o sea, te pague el 30% de ahorro para retiro, está sensacional. Pero, ¿y cuál es la diferencia de que se haga deducible o no deducible? ¿Se tiene que pedir el documento como plan de pensión de retiro? Así es, la ley del impuesto sobre la renta tiene varios artículos y hay un artículo que es el 151, que es donde viene cómo se hace toda la parte fiscal. Entonces, desde un principio, cuando uno contrata el PPR, hay que elegir o sí deducible o no deducible. Hace algunos años el SAT daba la oportunidad de cambiar, ¿no? Pero ya no, ya quedó cerrada la puerta, entonces desde el inicio tienes que escoger. Okay. Ahora un punto a lo mejor nada más importante destacar es que en el deducible, si tú les comentaba que de repente puede ser retiros parciales, o sea, es para tu retiro, pero el SAT te da ese premio a cambio de que sea para el retiro. Y la única manera de asegurarse que es para tu retiro es que no lo retires antes. Claro. Pero si de repente lo empezaste a tus 30 y a tus 50 años quieres hacer un fiestón y quieres sacar dinero de tu PPR, lo vas a poder hacer. Pero en el deducible, ahora el SAT te va a cobrar impuesto a ti, el 20% de lo que retires. Que es bastante. Sí. Es mucho. En cambio, si ese dinero lo tienes en un no deducible, la retención es mínima porque es sobre el puro rendimiento. Entonces hay clientes que tengo que lo que hacen es hacer dos. Uno sí deducible y uno no deducible. Para que en el deducible ese sea intocable y en ese todo lo aplican a su declaración anual. Y el no deducible, pues es también como para ese tipo de emergencias o oportunidades que es una muy buena estrategia, fíjate, sí, también para irte administrando y diversificando el ahorro, que es súper importante, ¿no? Oye, y ¿qué se puede hacer cuando disponer justamente en ciertos intervalos de alguna emergencia o eso? ¿Cómo funciona? También ahí depende de la compañía, pero hay compañías que te permiten hacer varias cosas. Eso es algo muy importante, yo creo que evaluar cuando ya vamos a contratar un PPR, ¿no? Sí es bueno luego ponernos a competir y decir, a ver, esta compañía me ofrece esto, esta me ofrece esto, esta me ofrece esto, porque según nuestras necesidades nos puede convenir más una que otra. Hay compañías que, por ejemplo, permiten suspender aportaciones, ¿no? O sea, estoy trabajando y aportando, me quedo sin trabajo y se me complica seguir mi aportación. ¿Qué hago? Bueno, hay compañías que te permiten suspender tus aportaciones, ya sea hasta un año completo o temporalmente, porque puede ser algo pasajero de 1 o 2 meses, ¿no? Hay otras compañías que te permiten tal vez disminuir tu aportación. Estabas ahorrando una cierta cantidad, se te empieza a complicar por alguna situación y la disminuyes. Okay. Y con el tiempo después dices, ya me recuperé, lo puedo volver a aumentar, la puedes solicitar que se vuelva a aumentar. Otros también te permiten hacer retiros anticipados. Ajá. Entonces la idea es para que sea para el futuro. Sí. Y de este ejemplo que acabamos de platicar de lo deducible y no deducible, pues obviamente si tienes un no deducible, ahí podrías retirar para que no te salga caro. Pero cuando tú retiras, la compañía te permite retirar y no estás obligado a regresarlo. Podrías posteriormente regresarlo de forma voluntaria. Entonces, este tipo de cositas, la verdad es que son muy buenas de observar para tomar la decisión de cuál es el mejor para cada uno. Sí, no, bueno, o sea, con esto que nos comentas, yo creo que a muchos se nos prendieron un foquito de decir, mira, de ahí planteas como decíamos, tu estrategia, ¿no? Y te comprometes con generar estos ahorros, pues para garantizarte un futuro mejor, ¿no? Y no pierdes ese ahorro que ya tienes ahí en tu cuenta, en tu PPR, no lo pierdes si dejas de aportar. No, exactamente. De hecho, no lo pierdes. Hay algunas compañías, me ha tocado con algunas personas que, digamos, te sucede una emergencia
trágica familiar, ¿no? No se diga cuando fue la pandemia, Sí. hubo muchos casos muy, muy serios, y hubo gente que necesitó pausar sus aportaciones, sacar dinero de su retiro, incluso suspender ya aportaciones indefinidamente, pero al cabo de 3 años me buscaron y me dijo, oye, ¿qué crees? Ya todo mejoró un poco, ya puedo retomar mi plan. Entonces se puede, ¿no? Hay unas que digo, repito, hay que ver cuál sí y cuál no, pero unas que te permiten eso. No es la idea, pero nadie sabemos lo que nos pueda pasar. Entonces que puedas de repente decir, tenía un PPR de hace 5 años y lo quiero retomar, tu dinero no está perdido. Ahí sigue en la compañía, incluso mientras esté adentro, algunas siguen generando rendimientos, y ya nada más lo retomas desde donde te quedaste, ¿no? Oye, ahora que comentas eso, ¿qué errores tenemos que evitar cuando queramos contratar un plan Y personal pensiones de retiro. para retiro? Pues sí, bueno, la primera es el monto, porque también nos podemos emocionar, ¿no? Hoy yo quiero una pensión de X cantidad, y ya dijo mi asesor que para llegar a X pensión tengo que ahorrar 8,000 pesos mensuales, ¿no? Ajá. Y a lo mejor digo, sí, porque quiero esa pensión. Pero tal vez esos 8,000 sale de tu capacidad financiera Sí. real, ¿no? Sí. Y entonces vas a estar apretado mes con mes, y cuando surja cualquier pequeña emergencia, te va a dar en la torre porque ya no vas a poder continuar con tu plan. Entonces basta que hacer ciertos cambios y demás. Entonces lo ideal es tener muy claro cuánto es lo que, o sea, con un Ser apoyo de asesor, realistas. ser realista, decir, sí quiero esa meta, pero también mi capacidad es esta, ¿no? Ujú. Y también la otra, no dejarlo como para siempre la misma aportación. A veces hay personas que inician con una cantidad y se quedan con esa. Y de repente resulta que su estatus, su nivel de vida ya subió y el ahorro que están haciendo no es suficiente. Entonces se quedan con una más cortita, con una pensión más corta de lo que realmente necesitan. Oye, Alfonso, muchísimas gracias. Pues este tema da para mucho más, pero los vamos a dejar en suspenso para continuar contigo. Te invitamos a tener otro episodio para continuar con este que todavía tenemos mucha información que nos puedes compartir. Por supuesto. Y les agradecemos. Queremos que sepan que Alfonso además tiene sus redes sociales donde puede darles la asesoría más completa. Y bueno, platícanos un poquito dónde podemos encontrarte y cómo podemos contactarte. Claro, tengo mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y también tengo una página de internet. Mi página es www.ideasfinancieras.com.mx y mis redes sociales los pueden encontrar en TikTok como @ideasfinancieras, en Instagram como alfonsomorales.if de Ideas Financieras, en Facebook nada más como Ideas Financieras. Vamos a dejar los datos de Alfonso en la descripción de este episodio y escríbanos también si desean más información y de contacto con Alfonso. Les agradecemos mucho. Alfonso, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Alfonso. La verdad es que nos dejaste así como wow, o sea, muchas posibilidades para lograr ciertas metas financieras, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo episodio. No olviden darle like y seguir en nuestras redes, darle me gusta a nuestro podcast y suscribirse. Gracias y hasta la próxima.